Ya, vamos a comenzar, vamos a seguir donde estábamos en Juan capítulo 7, el versículo 25 al 36, y vamos a volver un poquito al contexto de lo que estábamos viendo. Esto se desarrolla, ¿no es cierto?, en la fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta muy concurrida de los judíos. Vimos que se celebraba, ¿no es cierto?, el tiempo que ellos habían vivido en carpas, en tabernáculos, en el desierto, durante su peregrinación hacia, ¿no es cierto?, el Canaán, ¿no es cierto? Y en esto, ¿qué recordaban ellos? Recordaban eso, habían rituales para el agua, rituales para la columna de fuego, etc. Y era una fiesta de las más concurridas que se celebraban y una de las fiestas obligatorias. Recordemos que cada familia hacía una enramada que ponía fuera de su casa durante 7 días. Y estos 7 días que se buscaba tener un contexto súper familiar donde los padres, los abuelos fueran transmitiendo esto de generación en generación y no se olvidaran de la provisión del Señor, de cómo vivieron en tabernáculos, que fueron peregrinos en tierras extranjeras y que también el Señor lo había guiado a través, ¿no es cierto?, de la columna de fuego. ¿Qué pasó en ese momento? Los hermanos del Señor le dicen, ¿no es cierto?, ¿por qué no vas directamente al efecto de los tabernáculos y te das a conocer, aprovechando que está toda la gente ya? Nos dimos cuenta que los hermanos del Señor todavía no creían plenamente en Él. Sabemos que después, más adelante, nos vamos a dar cuenta que sí, sobre todo por Jacobo o Santiago, que se transforma en un obispo principal en lo que va a ser la iglesia primitiva. Las multitudes peregrinas que vinieron de todos lados. Esto es una fiesta muy parecida a lo que pasó en Pentecostés, que después lo vamos a ver más adelante cuando nos toque llegar por ahí a Hechos capítulo 2. Los habitantes permanentes de Jerusalén, vamos a ver una diferencia entre las multitudes peregrinas y los habitantes permanentes de Jerusalén, los principales sacerdotes, fariseos y alguaciles del templo, que también eran parte de estos habitantes permanentes de Jerusalén y cual tenían un plan ya bien calculado, a diferencia del resto de los judíos que venían netamente por la fiesta y que querían conocer al Señor. Por tanto, había mucha gente también que empezaba a creer y a seguir, ¿no es cierto?, las enseñanzas del Señor. Y había mucha gente que siempre sigue esto y pasa siempre que anda por ahí con el morbo, ¿no? Con ver qué pasa, qué es lo que vamos a aprender, qué nos va a enseñar, qué señales vamos a ver, qué milagros va a hacer este milagrero de Jesús, porque para muchos de los judíos era un milagrero que andaba por ahí engañando a las personas, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que el Señor en estos versículos va a defender nuevamente, en estos versículos anteriores, como el tema de su procedencia, ¿no es cierto? Primero lo hace en lo que pasó con lo que fue la sanidad que venía del capítulo anterior del paralítico de Bethesda. Se empieza a desarrollar toda esta controversia sobre su procedencia. El Señor defiende con testigos, ¿no es cierto?, de manera con Moisés, con las escrituras, con el Padre, con las obras que él hacía respecto a lo que era su procedencia y su deidad, ¿no es cierto? Cosa a lo que los fariseos quisieron tomar piedras. Jesús se llamó a sí mismo, ¿no es cierto?, el pan de vida, ¿no es cierto? Y en este momento empieza a desarrollarse toda esta situación donde los fariseos, después el Señor cruza, se va al otro lado del mar de Galilea y ahora vuelve a Jerusalén, después de haberse quedado un tiempo previo a que se fuera el resto de la familia. Ahí vemos implícitamente siempre en lo que es, como poder decirlo, como ponerlo casi como conducta repetitiva del Señor, que cuando pasaban estas cosas era lo más probable porque el Señor quizás quiso pasar tiempo a solas, cosas que siempre el Señor hacía. Por tanto, hay una explicación. Una preparación espiritual del Señor antes de tener que ir a presentarse delante de los principales en algún patio del templo a predicar nuevamente y hacer público su ministerio, también prepararse espiritualmente. Si el Señor muestra eso, ¿qué más queda para nosotros? ¿No es cierto? Esa intimidad, ese momento de estar a solas con el Señor, en el poder tener la posibilidad de fortalecerse en el poder del Espíritu Santo. Entendemos que finalmente el Señor hace esto, envía a la familia para allá y después el Señor aparece allá, ¿no es cierto? Habían pasado el milagro de los 5.000, la alimentación, Jesús caminando sobre el mar, la gente se había dado cuenta, Jesús le habría que era el pan de vida, antes de esto había sanado al paralítico de Bethesda, todas estas cosas que había pasado. Entonces había un gran ruido con respecto a la venida del Señor a la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. El Señor, ¿no es cierto?, en el versículo anterior vimos que ya llegó allá y empezó a hablar públicamente, ¿no es cierto? ¿Qué empezó a ver aquí? ¿Qué empezó a ver? El Señor empieza a mostrar antes, en los versículos anteriores, que él había sanado a una persona en un día de reposo. Esa era la acusación que tenían estos líderes religiosos en realidad contra él, pero buscando el resquicio legal. Entendemos que finalmente lo que querían hacer ellos era derribar el ministerio del Señor porque para ellos era un peligro. Ellos vivían anclados en un sistema religioso que les daba, ¿no es cierto?, toda la tranquilidad para vivir como ellos vivían. Eran privilegiados estos fariseos que inclusive lo hemos visto en los estudios anteriores, que venían de clases bajas, pero que habían llegado a una posición política, económica y social que les permitía vivir cómodamente. Por tanto, ellos lo que estaban haciendo era buscar y defender su rancho. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Así que en esa línea, el Señor para ellos era el elemento
peligroso porque arrasaba con las multitudes venían a él, el Señor lo evidenciaba con sanidades, prodigios y milagros. Por tanto, había una cuestión que se estaba desarrollando ahí al medio que tenía vuelto loco a los fariseos porque decían, este hombre nos quiere echar a perder el negocio. Y hay que entenderlo que claramente era así, porque la herramienta que usábamos también lo vimos en los capítulos anteriores contra lo que son la gente que creía al Señor. ¿Qué hacían los judíos? ¿No es cierto? Y buscaban expulsarlo de las sinagogas porque sabían que de esa manera, ¿no es cierto?, bloqueaban todo el contexto social de las personas, todo su aparato comercial. Ya bloqueaban el tema de los casamientos, del tema de todo donde iban a celebrar los rituales, porque ahí se celebraban, ahí se compartían todas las cosas, la Pascua, etcétera, las familias que no tenían dónde llegar. Por tanto, era una cuestión, un centro social importantísimo para poder progresar como judío, y la amenaza finalmente de estos judíos que estaban aliados también con Roma, finalmente lo vamos a dar cuenta y nos vamos a dar cuenta que siempre fue así, porque estuvo todo lo que era el sumo sacerdocio hoy día anclado a lo que eran los saduceos, que no creían en la resurrección, que eran personas mucho más humanistas que los fariseos que nosotros conocimos, que muchos de ellos después vamos a ver en el libro de Hechos que sí se convirtieron al Señor, entendiendo que quizás por ahí querían mantener ciertos rituales del judaísmo, que es una lucha un poquito más legalista, pero por otro lado sí entendieron y sí reconocieron el hecho mesiánico del Señor. Pero en este momento todo lo que estaba en el poder religioso de los judíos estaba a cargo de los saduceos, que eran personas que no creían en la resurrección, solamente reconocían los primeros 5 libros de la Escritura, la Torá, el Pentateuco, ¿no es cierto? Para ellos era solamente lo que ellos tomaban como regla de conducta y de fe. Por tanto, había un conflicto también entre ellos, pero en este momento se unen todos para perseguir al Señor. El Señor llega, ¿no es cierto?, y empieza a predicar públicamente de lo que Él va a hacer y cuál va a ser. Ya empieza a hablar de lo que va a ser la pasión, empieza a hablar de lo que va a ser su sacrificio, empieza a hablar para qué es lo que Él vino, etcétera, etcétera. Muchas multitudes sabían que iba en Él, y empezamos a desarrollar del versículo 25 en adelante, ¿no es cierto?, el capítulo 7, lo que vamos a ver ahora. Así que vamos a leer el versículo 25 al versículo 36. Y la primera parte de los versículos empieza con el debate, ¿es este realmente el Cristo?, ¿no es cierto? Empieza a haber un debate entre las personas que están ahí sobre finalmente si este es el Cristo o no es el Cristo. Entonces dice el versículo 25, decían entonces unos de Jerusalén, no es este, vamos a ver eso, súper importante, que ver en el texto dos cuestiones: los judíos peregrinos, los que estaban ahí como masa flotante que venían a la fiesta, y quienes eran de Jerusalén. Miren, van a ver que hay ciertos detalles que vamos a ir viendo que denotan la diferencia de estos dos grupos que están ahí en el mismo lugar, escuchando al Señor, pero con distintos, provienen de distintos lugares, ¿ya? Decían entonces unos de Jerusalén. ¿De quiénes? De Jerusalén. ¿No es este quien buscaban para matarle? ¿Ya? ¿No es este que decían entonces unos de Jerusalén, los que vivían ahí? ¿No es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud, ya estos son de la multitud, creyeron en él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace este, ¿no es cierto?, que las que este hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron a alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde será este que no le hallemos? ¿Será a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? ¿No es cierto? Acá claramente vemos que el Señor revela su procedencia divina, llama a la fe mientras deja abierta, ¿no es cierto?, la oportunidad de salvación, y advierte que rechazar persistentemente la gracia puede conducir a una separación definitiva de la presencia de Dios. Aunque muchos de los habitantes de Jerusalén querían conocer el origen, ¿no es cierto?, de Jesús,
desconocían su verdadera identidad. Y vemos que el Señor ya venía, ¿no es cierto?, defendiendo su identidad, defendiendo su deidad. Usó ego y mí, lo vimos en los estudios anteriores, que significa yo soy. Esto viene, ¿no es cierto?, directamente usada como expresión de la palabra yo soy el que soy, que usó, ¿no es cierto?, el Señor en medio de la zarza con Moisés en Éxodo. Lo vimos que esto venía, ¿no es cierto?, de la traducción griega de la escritura, la Septuaginta. Por tanto, la fiesta de los tabernáculos se desarrolla en estos dos grupos de gente, los que estaban ahí que creyeron en Él, que empezaron a ver esto y seguían creyendo en Él, se seguían sumando multitudes que creían en el Señor, y los que estaban en Jerusalén y se dieron cuenta claramente que ¿no es este acaso el que buscaban para matarle? Entonces vemos cómo hay un grupo que quería prender al Señor, matarlo, otros que creían, otros que dudaban en el grupo, ¿no es cierto? Y también los fariseos que estaban ahí, que viendo que no podían hacer nada porque las multitudes empezaban a creer en el Señor. Y ellos sabían que si hacían algo en contra del Señor, obviamente las multitudes se le van a venir en contra. Y así siempre funciona, ¿no es cierto?, el aparato político, económico, cuando vemos que tiene que ver mucho con lo que son, congraciar a las masas, ¿no es cierto? Aquí vemos cómo lo hacen también los fariseos, no quedan exentos de esto, sabiendo que si iban en contra del pueblo perdían su posición. Y eso es lo que amaban ellos, era su posición. Por tanto, yo siempre he diferido cuando todos dicen, cuando se toma muy literal el hecho que ya eran estudiosos de la ley. Sí, de la ley como conducta, más la ley espiritual de Dios no la conocían, y es evidente que no la conocían, porque hemos visto, ¿no es cierto?, lo hemos tocado en los estudios anteriores, que cuando el Señor habla con Nicodemo, cita cuestiones explícitas que tienen que ver con el agua y el espíritu, citando al profeta Ezequiel. Cuando habla con la mujer samaritana también utiliza, ¿no es cierto?, figuras claras del Antiguo Testamento. Y así vamos a ver cuando siempre el Señor tiene encuentros con ciertos hombres, siempre usa las figuras del Antiguo Testamento. Cuando habla aquí en la fiesta de los tabernáculos, cuando habló que Él era, ¿no es cierto?, la luz del mundo, lo vamos a ver más adelante, utiliza la figura de lo que van a ver en los tabernáculos, en la fiesta de los tabernáculos. El Señor utilizó todas estas similitudes que ellos conocían que eran del Antiguo Testamento para revelarse a sí mismo como Dios, como el Hijo de Dios. Por tanto, es súper importante que cristológicamente, cuando estudiamos la cristología, hay que entender que Juan, en este caso en el Evangelio de Juan, es muy fuerte en eso, en la defensa de lo que es la preexistencia del Señor, que es la aceidad. ¿Qué es la aceidad? Que existe por sí mismo. Escuchaba el otro día hablando de esto que tiene que ver con la preexistencia de Cristo y lo que es la aceidad. Se escribe sin H por si acaso y con S, aceidad. Y hablaba de esto que es la palabra que más puede encerrar la autoexistencia del Señor. Que si bien es cierto, ninguna palabra en el mundo cabe para describir lo que es la plenitud de la esencia de Dios, quizás es lo que tenemos en mejor calidad como para poder determinarlo. Habla de una palabra que habla de existencia por sí mismo. Por tanto, el Señor hablaba de esto. Por eso que le habla a ellos cuando los fariseos querían juzgar en los versículos anteriores, en el versículo 24, cuando le dice no juzguéis por causa de la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Les dice que las señales que yo hago hablan de mí, hablan de quién procedo, más los fariseos no querían escuchar. Vemos cómo hay una respuesta humana a una revelación divina. Sabían de dónde era, pero Jesús procedía del Padre al mismo tiempo. Era carne, ¿no es cierto?, y era Dios. Querían arrestarlo, no podían tocarlo porque aún no había llegado su hora. Claramente lo dice el texto, que aún no había llegado su hora. Por tanto, Dios seguía siendo soberano. Es un misterio para nosotros como el Logos, el Verbo hecho carne, habitaba entre nosotros, se tabernaculizó. Lo vimos que claramente esa palabra tiene que ver claramente con la referencia a la fiesta de los tabernáculos, porque se tabernaculizó, ese tabernáculo ahora se hace carne, vive y habita entre nosotros, ya no hecho por manos de hombre, ¿no es cierto?, lo dice la Escritura. Y algunos gobernantes lo rechazan, pero la multitud cree. Lo buscan para matarlo, pero Jesús anuncia su regreso al Padre, y ellos piensan que irá a los gentiles, cosa que ellos no se dieron cuenta, pero que al final casi fue una declaración profética para entender que el Señor sí extendería su ministerio a los gentiles. La pregunta entonces clásica aquí es, ¿conocían realmente a Jesús? Humanamente sabían que venía de Nazaret. Conocían a su familia, sin embargo, espiritualmente no entendían la procedencia del Hijo de Dios y lo juzgaban de esa manera. Por tanto, vamos a ir ahora al desglose versículo por versículo para ir entendiéndolo de manera expositiva. Dice el versículo 25, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscaban para matarle? Claramente, el Señor
muestra, ¿no es cierto?, que él no le tenía miedo a la muerte y que descansaba en el plan perfecto del Padre, porque vemos en el versículo 20 anteriormente, cuando algunos de la multitud le decían, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Esa expresión en el versículo 20 viene de las multitudes, no de los que viven en Jerusalén. Por tanto, si empezamos a contextualizar con lo que habíamos visto, en los versículos más arriba vamos a darnos cuenta que esto tenía que ver con las personas que estaban entre la multitud, porque ellos no sabían del plan de los fariseos para aprender al Señor, pero vemos que después dice, pero los que vivían en Jerusalén, ¿no es cierto? Decían entonces unos de Jerusalén, que eran parte de este grupo, este séquito religioso, aquellos que pertenecían a las sinagogas, aquellos que sabían cuál era el plan del sumo sacerdote, decían, ¿no es este quien buscan para matarle? Allá había y estaba claramente trazado el plan de parte de los fariseos, de toda la élite religiosa, para aprender al Señor. Más, no podían hacerlo porque el Señor sustenta todo en su propia voluntad. La hostilidad contra Jesús no era una simple diferencia teológica. Algunos dirigentes ya consideraban que esto era digno de muerte y querían matarlo. Y entendemos por qué. Lo vimos anteriormente. Había una posición, ¿no es cierto?, religiosa muy cuidada por la gente que estaba, ¿no es cierto?, en este momento en las posiciones de élite religiosas, sociales, económicas. Hay que entender que generalmente el poder político se asocia al poder económico, querámoslo o no. Yo no conozco ningún político que llegando pobre a ser político siga siendo pobre. Por tanto, había una cuestión que tiene que ver ahí con los beneficios, el favor de lo que ellos recibían de parte de Roma, mantenerse creyendo que con eso, ¿no es cierto?, agradaban a Roma y al pueblo y vendiendo su integridad delante del Señor. Por tanto, el estudio de la ley era netamente algo que ellos habían logrado, como se dice estudiosos de la ley, era porque eso tenían que ser, pero lo que ellos hacían en realidad era estudiar la ley para poder controlar al pueblo, mantener el acuerdo con Roma. Y por ahí habían algunos otros más celosos que aquí que allá, pero en general vemos que los saduceos, la fiesta les funcionaba perfecto. Versículo 26, pues mira, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Jesús estaba enseñando públicamente, probablemente en uno de los atrios del templo, los patios exteriores, ¿ya? La gente estaba sorprendida que las autoridades no lo detenían. El silencio momentáneo de los dirigentes fue interpretado por la multitud como, oye, lo están aceptando. ¿No es cierto? La pregunta tiene un tono de incredulidad, de especulación. O sea, ellos empiezan a decir, ¿y realmente lo están aceptando? Claro, esto tenía que ver nuevamente con las voces de las personas que vivían en Jerusalén y sabían cuál era el plan final. Entonces vemos que acá tenemos que entender un principio espiritual, que la aparente inactividad de los enemigos de Jesús no significaba que ellos habían cambiado planes, sino que el Señor seguía gobernando a pesar de las circunstancias. Lo vemos como esto es un respaldo sinóptico, lo podemos ver en Lucas. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Cuando la multitud intentó prender al Señor y matarlo. Esto lo vemos en Lucas 4, 29, 30. Que dice, vamos a leerlo, vamos a intentar leerlo a ver si esto me deja. Lucas 4. Pasa después de la tentación, ¿no es cierto?, donde Jesús principia su ministerio en Nazaret. El Señor sana a un espíritu inmundo, sana a la suegra de Pedro, sana a muchos al ponerse el sol. Lucas 4, del 29 y 30. Y lo intentaron prender. Dice aquí, esto en el contexto de lo que es Jesús en Nazaret, cuando lee el rollo de Isaías. Esto es muy bueno, como pasa en The Chosen. Le recomiendo ese capítulo. Al Señor lo invitan, llega a una fiesta, llega como a su tierra, están todos los amigos. ¿Puedes apagar un poquito el aire? Que se está poniendo un poquito sofocante. Y lo invitan, oye, pero no, deberías enseñar, ya conocemos tu fama que se ha extendido a través de Israel, sería bueno que nos compartas algo de la escritura. Y van ahí, le hablan como con el encargado de la sinagoga, el principal de la sinagoga. Es muy bueno como lo pone en contexto Chosen, me gusta mucho. Y el Señor, ¿qué hace? Lee Isaías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos frente a él, ¿no es cierto? Y comenzó a decirles,
hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué intentaron hacer ellos? ¿No es cierto? Dice 28, vamos a decir, del 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿Qué significa? Apedrearle. Mas el Señor se defiende y pasa por el medio de ellos y todos quedaron atónitos. Y se fue. ¿Por qué? Porque el Señor, a pesar de las circunstancias, sigue teniendo el control. Vamos al versículo 27. Dice, Juan 7, 27. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Acá hay una cuestión que no tiene que ver, hay una mala interpretación de las personas que estaban ahí en ese momento en Jerusalén. Vamos a ver que ellos querían conocer su procedencia, mas el Señor ya había dicho varias veces que ellos no entendían la procedencia total. El Logos era verbo, carne, y era Dios. Por tanto, había una procedencia terrenal y había una procedencia espiritual, ¿no es cierto? Pero el Antiguo Testamento nos muestra claramente el origen del Mesías, pero se había hecho ya popular dentro de los judíos en esa época, que el origen del Mesías sería como misterioso. Esto se toma por ahí un versículo en Malaquías que sale que va a aparecer de repente, pero eso habla de que tiene que ver que cómo apareció, como igual aparece Jesús, ojo, Jesús aparece de repente en la historia, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel. Él tuvo que vivir en Egipto, recuerden, tuvo que moverse mucho. No sé, me hace acordar un poquito a ciertas cosas eso, ¿no? Vivió en varios lados, tuvo que moverse de aquí para allá. Y en eso el Señor aparece de repente en el ministerio de Juan, ¿no es cierto? Juan está predicando el evangelio, ¿no es cierto?, de arrepentimiento, bautizando a los judíos para arrepentimiento, y aparece el Señor. Es irruptivo su figura, por tanto, no era discordante, pero ellos muchos habían tomado, se había popularizado dentro del pueblo de Israel en esa época, más que todo tomando demasiado literal esa parte, que si bien cierto el ministerio del Señor irrumpió de la nada, que eso debería significar que nadie iba a entender de dónde venía el Mesías, su procedencia. Por tanto, por eso concluían que Jesús no podía ser el Cristo. Pero el Antiguo Testamento sí entregaba información sobre, ¿no es cierto?, el origen del Mesías. Dice que en Miqueas capítulo 5, versículo 10, dice que, Miqueas 5:2, dice que nacería en Belén. En 2 Samuel 7, del versículo 12 y 16, habla claramente que sería descendiente de David. En Isaías 9, del 1 y 2, ¿no es cierto?, habla que claramente estaría relacionado con Galilea. Que su existencia y procedencia tendrían una dimensión eterna. Esto lo vemos en Miqueas 5:2. La afirmación de, ¿no es cierto?, nadie sabrá de dónde sea, ¿no es cierto?, provenía de una tradición popular acerca de que el Mesías apareció repentinamente. Como dijimos, esto tiene que ver con un versículo que aparece en Malaquías 3, versículo 1, que dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Lo agarraban solamente esa parte, pero no contextualizaban toda la información. Esto hablaba de que el ministerio del Señor iba a ser disruptivo, ¿no es cierto?, iba a aparecer de repente, pero sabemos que el Señor sí había preparado, ¿no es cierto?, antes todo lo que tenía que ver con las profecías para que éstas se cumpliesen en el Señor. Por tanto, era una distorsión del testimonio bíblico que ya aparecía en el Antiguo Testamento. Entonces, conocían su procedencia terrenal inmediata, pero desconocían su nacimiento en Belén, su concepción bajo, ¿no es cierto?, el nacimiento original de María, su procedencia eterna del Padre y su misión como enviado divino, como el Mesías, el Cristo. Mas Marcos 6:3 lo registra también en un episodio de otra manera. Ellos dicen: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? La familiaridad humana con Jesús se convirtió para muchos en una piedra de tropiezo. Pensaban que por conocer a su familia y conocer su, ¿no es cierto?, de dónde viene, eso, ¿no es cierto?, quitaba el plan, de hecho, el plan divino del Padre con el Hijo, en este caso con Jesús. Entonces el Señor va a seguir profundizando en esta idea. En el versículo 28 dice: Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Esa alzó la voz no tiene que ver con que gritó algo, tiene que ver con que en una expresión de discurso, discursiva, en una actitud solemne y pública, el Señor empieza a dar este mensaje. No en un tono confrontacional, sino en una actitud solemne, como cuando cualquier maestro o rabino
predicaba en esa época. Entonces, como afirmación parcial, Jesús reconoce que ellos conocían su identidad humana y su procedencia visible. Pero como ironía o pregunta implícita también podría tener sentido. Porque de verdad creen que me conocen y saben de dónde soy. Eso es como también podría tomarse lo que el Señor está diciendo. Dice, bueno, ustedes conocen una parte, pero en realidad entienden quién soy yo. No he venido de mí mismo. Jesús no actuó de manera independiente ni se autoproclamó el Mesías. Fue enviado siempre, se autoproclamó como el enviado del Padre. Entonces, después dice, a quien vosotros no conocéis. Esta es una denuncia potente porque claramente habla de la pudrición que tenía el sistema judío religioso. Cuando el Señor va y vuelca las mesas de los cambistas, hay que entender que esto todo se había vuelto un negocio. Entonces muchos dicen, ay, qué fuerte que el Señor vaya a un templo, cuando uno lo ve así, de manera simple, vaya ahí, bote todas las cuestiones, los cambistas, los animales, pero esto se ha vuelto un negocio. Habían tributos que pagar y al mismo tiempo los cambistas, ¿dónde estaban con sus cosas? En el templo, en los atrios, en los patios exteriores. Por tanto, ¿qué estaban haciendo ahí? Obviamente, vemos de manera implícita cómo aquí el poder religioso se había corrompido, porque la gente venía de viaje, cruzaba quizás la mitad de Israel para llegar con un cabrito que había cuidado toda su vida, para que fuera un animal sin defecto, ¿no es cierto? Que es lo que nos dice el libro de Levítico. Pero ¿qué hacían ellos? Al llegar al templo le encontraban cualquier defecto, ¿no es cierto? Aparecían encontrar cualquier defecto, ¿para qué? Para que este caballero con el animal volviera a ir para allá donde estaban los vendedores y le vendieran otro animal, ¿ya? Tanto era un negocio. Ya no tenía la finalidad de obedecer el ritual, ¿no es cierto?, de la Torá. No tenía esa finalidad, tenía la finalidad de hacer un negocio. Y obviamente esto estaba pactado con todo el aparato levítico que tiene que ver con los sacerdotes, ¿no es cierto?, los servidores del templo y los gobernantes religiosos de la época. Por eso estaban ahí. Hay que entender que había una fuerza, como por así decirlo, militar o policial, por así llamarlo, que era de los judíos mismos. Ellos tenían una especie de alguaciles en el templo, o de soldados, o de protectores, podríamos decirlo, casi una seguridad privada, pero validada por Roma, para que ellos, la fuerza política religiosa de la época, tuviera control sobre la gente. Por tanto, ellos podían prender a la gente sin pedirle consulta a Roma. No podían matar a nadie, pero podían ejercer ciertos castigos. Y al mismo tiempo, aparándose en su ley, en sus costumbres, podían hacer ciertas cosas, inclusive llevarlo, demostrando, ¿no es cierto?, frente a un tribunal romano, que esta persona, como lo hicieron con el Señor, era digno de muerte. Por tanto, ellos tenían no solamente el aparato político en el que gobernaban, de las riquezas económicas porque estaba todo coludido, religioso porque esto lo ataban diciendo que nosotros agradamos al Señor haciendo esto, lo cual era mentira, hay que entender lo cual era mentira, estaba podrido, y por otro lado tenían el uso de la fuerza. Es súper importante entenderlo. Por eso que los judíos, cuando le decían, los vamos a expulsar de la sinagoga, era tan fuerte. Por eso que hay que entender que el paso que dieron los primeros cristianos a renunciar al hecho de ser parte de la sinagoga de cada ciudad fue un paso de valentía increíble, que no puede ser humano. Y ahí hay que entender cómo estos judíos que vieron al Señor, porque vieron muchos testigos, más de 500 testigos, dice la Escritura, que vieron al Señor resucitado, ¿cómo van a tener esa impronta de renunciar a todo lo que eran, a su ciudadanía? Ellos eran orgullosos de ser israelitas. ¿Cómo van a renunciar a todo de la nada? Lo hicieron porque ellos sabían en quién habían creído y estuvieron dispuestos a hacerlo. Versículo 29, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. El Señor empieza otra vez, y afirmando el discurso que estaba arriba, ¿no es cierto?, que estábamos viendo del versículo 20 hacia arriba, vimos cómo el Señor dice y habla y defiende su deidad. Por tanto, el Señor les dice, ustedes no conocen al Padre, pero yo sí lo conozco. La diferencia no solamente es cuantitativa en cuánta información tenía de Él, sino Él habla claramente de lo que tiene que ver con su esencia. Yo soy del Padre, yo soy de Dios, provengo de Dios, soy igual a Dios. Esto lo podemos ver obviamente en el versículo más importante, quizás introductorio, en el prólogo de los versículos 1 al 8, que siempre es recomendable que cuando estudiamos las cartas juánicas, el Evangelio de Juan, lo volvamos a leer, que es el principio del verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entender que todo está anclado en esto. Hay que entender, como lo hemos dicho en los estudios anteriores, que el Evangelio de Juan fue escrito posterior a casi todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Por tanto, ya había una concepción cristológica mucho más potente de lo que había en Mateo,
Marcos, Lucas, inclusive Hechos, inclusive ciertas cartas paulinas iniciales, como Tesalonicenses, Gálatas. ¿Ya? Aquí hay una cristología mucho más elaborada, mucho más alta, mucho más completa. Ellos empezaron a entender, y hay que entender que la revelación de Dios es progresiva. A medida que nosotros vamos avanzando en el caminar con el Señor, la revelación empieza a ser progresiva. Entonces claramente había un concepto mucho más completo. Y aquí en que el principio era el verbo y el verbo era Dios, el logos, y en una palabra que entendiera, ¿no es cierto?, el mundo griego, el mundo gentil, y que era transversal, y que era el idioma que gobernaba la época, y así era posible de transformar a cualquier lengua que existía en el mundo, tenía una finalidad, ¿no es cierto?, mostrar a Dios preexistente. El Señor usa la misma palabra anteriormente, usa la palabra egoimí, yo soy el que soy, para contrastar, ¿no es cierto?, a los judíos y a los fariseos que estaban en ese momento ahí, que eran la élite que quería matar al Señor. Y por otro lado, usa una palabra como el logos, que venía de del concierto griego, donde ellos entendían que era algo inerte, algo que no tenía forma, pero que ellos veían como una fuerza súper sobrenatural que gobernaba el mundo. Por tanto, el Señor les dice, yo soy el logos. Y ahí los griegos se entendieron. Porque ellos no tenían el concepto de Dios como de los judíos, lo tenían como una fuerza. Entonces les dice, el verbo, el logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Y aquí es donde ellos, los griegos, increíble cómo fue más fácil para ellos entenderlo que inicialmente para los judíos. Vemos cómo los gentiles fueron mucho más fáciles de recepcionar el evangelio, más que los judíos en la primera era cristiana. Cómo los fariseos siguieron a independiente y aceptaron el ministerio mesiánico del Señor, les costó mucho desprenderse de todo lo que fue la herencia judía y mosaica. Por eso que la lucha, finalmente, lo que iba a haber entre la iglesia de Antioquía y la de Jerusalén y la que estaban en Siria y Antioquía, hubieron ahí tantas cosas conflictivas dentro de la congregación, porque algunos querían seguir, como vemos en las cartas de Pablo, judaizando, ¿no es cierto? Por tanto, hay que entender que el Señor utiliza estas dos palabras, el egoimí, para hacer el choque contra los judíos, y el logos, para darse a conocer con los gentiles. Entonces, versículo 30 dice, procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. El libro de Juan siempre nos muestra, lo vimos también en un par de estudios anteriormente, que hay un Jesús que tiene todo bajo control. A diferencia de Mateos y Marcos y Lucas, donde se ve mal siervo sufriente del que habla el libro de Isaías, en Juan se ve un Jesús más entendiendo quién es, más empoderado, por así decirlo, y también cumpliendo la forma de su ministerio, siendo como hombre, pero también siendo Dios. Entonces dice que procuraban prenderle, pero aún no había llegado su hora. El Señor seguía bajo control, aún frente a la reacción hostil, y entendiendo que ellos ya estaban con el plan de prenderle, no pudieron hacerlo porque aún no les iba a ser permitido. Y el otro día escuchaba siempre estas personas que aparecen por TikTok, Instagram, que tienen la mejor de las intenciones, y hablaba de Messi, de la bandera argentina, de una cuestión masónica, y que buscaba ahí la quinta pata al gato con unos logos. Los hermanos pentecostales a veces les gusta mucho buscar estos símbolos, así como que esto significa esto de aquí, de allá, y que todo tiene un pacto con el diablo, siempre todo tiene un pacto con el diablo. Pero el hermano cometió un error al querer poner al mundo, ¿no es cierto?, a nivel sujeto de todo lo que pasaba a la voluntad de Satanás, lo cual es una tremenda herejía. Dios es soberano. No existe el dualismo, no existen dos fuerzas, una del bien de Cristo y una del mal gobernada por Satanás, donde ellos chocan y conflictúan y tienen una guerra espiritual, a veces como nos quieren mostrar a nosotros, que el bien y el mal pelean y a veces gana el bien y a veces gana el mal. No, hermanos, no es así. No es así. Satanás es solo un peón del Señor, que creyendo que le está haciendo batalla al Señor, está engañado en sí mismo, hace lo que hace. ¿Y se le es permitido? Sí. En ciertas cosas, sí, por supuesto que sí. Obviamente muchos se hicieron esclavos del pecado y voluntariamente entran bajo la artimaña y la dirección de Satanás, sí. Pero de ahí que él pueda hacer y deshacer bajo los ojos de Dios su propia voluntad, eso es una completa herejía. No existe el dualismo, no hay un choque de dos poderes en el mundo espiritual. Hay uno que gobierna, que está sobre todos, que es Cristo, y hay uno que está sometido igual a todo lo demás, como es Satanás.
Su hora no había llegado, ¿no es cierto? Decía. ¿De qué habla Juan? La hora, siempre cuando utiliza la palabra la hora, y lo utiliza varias veces en lo que es el Evangelio de Juan, tiene que ver con la pasión, la crucifixión, la resurrección y la glorificación, ¿no es cierto?, posterior en el ascenso de lo que hace desde el regreso del Señor al Padre. Vamos a ver cómo en el capítulo 12, ya cuando empezamos a entrar al discurso del aposento alto, el Señor dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Va a empezar el camino de la pasión. Capítulo 7, versículo 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, ¿el Cristo cuando venga hará más señales que este hace? Mientras algunos, ¿no es cierto?, que estaban en Jerusalén y eran parte de este plan para arrestar al Señor, otros ya creían. La revelación del Señor siempre va a producir lo mismo. Rechazo, confusión, curiosidad o fe. ¿Qué clase de fe era? Claramente para algunos creyeron, fue una fe auténtica, para otros fue una fe inicial, una fe que es curiosidad, esa piedra que cae, ¿no es cierto?, en el camino, pero después, ¿no es cierto?, dice la Escritura que los afanes del mundo y todo la dejan, ¿no es cierto?, la hacen morir, es superficial, es incompleta, pero ellos se cuestionan, dicen todos, pero el Mesías cuando venga hará más milagros que este Jesús. Esta fe puede ser el comienzo, ¿no es cierto?, o esta curiosidad muchas veces puede ser el comienzo de una fe genuina también. Hay que entender que mucha gente a veces llega por curiosidad. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando hay gente que uno conoce y empieza a hablar contigo, oye, tú eres cristiano, ¿y por qué crees esto de aquí, esto de allá? Hay gente que lo hace por curiosidad, por morbo, para querer ridiculizarte. Otros quizás por ahí por conocimiento. Pero hay gente que sí empieza, y tú lo ves, y tú te mueves y te siguen, oye, pero lo que estabas diciendo me dejó aquí y allá, y empiezan a intentar entrar al debate contigo. Y es súper interesante que hay de todo, ¿no es cierto? Hay gente que sí, la semilla cae en buena tierra. Vemos que las señales del Señor no eran simples demostraciones de su poder, sino que siempre tenían el buscar revelar el carácter de Cristo, ¿no es cierto?, su deidad. En este momento Juan ya había pasado el agua en vino, el sanar el hijo un oficial, la sanidad del paralítico de Bethesda, alimentar a los 5,000, caminar sobre el mar, etc. Entonces, el Señor demostraba también esto de manera que ellos lo pudiesen entender y que no tuvieran excusa. Y esto es algo que siempre hace el Señor. Yo no creo en la predestinación de algunos para perdición eterna. Creo que el Señor tiene una gracia universal que está destinada para todos y que nos provee por medio del Espíritu Santo la capacidad de aceptar este mensaje. Ya lo vamos a explicar un poquito más adelante cómo funciona, para entender cuál es nuestra posición con respecto a esto. Pero el Señor siempre nos muestra y nos da señales y nos muestra de múltiples maneras su deidad a todos los seres humanos. Dice el libro de Romanos, ¿no es cierto?, de modo que no tienen excusa porque inclusive la creación es evidente reflejo de lo que es Dios. Y no siendo como Dios, no lo adoraron como Dios. De modo que no tienen excusa. ¿Qué pasó con la gente que estaba en Jerusalén en ese tiempo? Cuando va Juan el Bautista envía a algunos de sus discípulos. Eras tú el que había que venir, ¿no es cierto?, en ese momento que tuvo Juan el Bautista por ahí de baja de fe. Estaba preso, lo iban a matar. Y claramente uno a veces se cuestiona todo. ¿Y qué dice el Señor? Dile a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos se oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se ha anunciado el Evangelio. Por tanto, había una cuestión súper clara aquí. El Señor, a través de cuestiones empíricas, evidentes, palpables, les había mostrado a esa generación que Él era Dios. Las excusas no iban a ser parte de una defensa clara de ellos y de lo que va a ser después en la eternidad, que va a ser lo más duro. Versículo 32 del capítulo 7. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron a alguaciles para que le prendiesen. Ahí vemos que estos son los alguaciles, que eran esta fuerza judía. De hecho, tenían una vestimenta judía inclusive, que eran como guardias del templo. Por tanto, no siempre los que atacaban al Señor eran los romanos, generalmente. De hecho, siempre fueron los judíos. Entonces, ellos estaban, los principales sacerdotes, que eran fariseos y saduceos, en su mayoría saduceos, la aristocracia sacerdotal, ellos tenían siempre el control de esto porque sabían que le iban a ¿no es cierto?, a echar a perder el negocio.
Aunque ambos grupos tenían diferencias doctrinales, fariseos y saduceos se unen claramente para intentar matar al Señor. La oposición acá deja de ser informal y toma una medida ya institucional para intentar arrestar al Señor. Entonces el versículo 33, entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Un poco de tiempo. Acá habla claramente el Señor que su presencia terrenal tampoco, digamos, coartaba el hecho de que Él era preexistente y que el Señor tenía todo bajo control. Porque dice: todavía un tiempo, independiente que usted me quiera arrestar, eso no va a pasar, porque todavía tengo que hacer un par de cosas más. Quedaban aproximadamente algunos meses nomás antes de la crucifixión, dependiendo del momento exacto de la fiesta dentro de la cronología de Juan. No tenemos el tiempo exacto, pero podrían ser de 2 a 3 meses que quedaban para la pasión. Todavía estaba con ellos enseñando, ¿no es cierto?, predicando el Evangelio en el templo, y era una oportunidad histórica en este momento el Señor predicando en los atrios del templo para que ellos fueran a arrepentimiento. Y Él habla de que irá al que le envió, ¿no es cierto? Van a comenzar su camino a lo que es la pasión. En Juan 7:34, ¿no es cierto?, dice: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Jesús no le está diciendo todavía el tema claramente de la pasión, pero está hablando de su regreso al Padre, y que ellos no van a poder venir todavía, ¿no es cierto?, porque tienen que pasar todas las cosas que tienen que pasar. Y habla ahí a los que creen. En esta parte está hablando a los que creen, no le está hablando a todos los judíos, porque son los que lo buscarán, ¿no es cierto? Van a buscar al Señor. Jesús no está diciendo que rechaza a toda persona que sinceramente lo busca. En otros textos la Escritura promete que quienes vienen a Dios de todo corazón lo van a encontrar. Y acá hay una cuestión que tiene que ver con el rechazo al mensaje de Cristo. Cuando vemos cuál es el pecado imperdonable, ¿no es cierto?, atribuir, ¿no es cierto?, las obras de el Espíritu Santo a demonios. ¿Y quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. ¿De quién habla el Espíritu Santo y de quién trae testimonio? De Cristo. Por tanto, hay que entender que aquí el Señor no niega la universalidad de la gracia, advierte que la gracia puede ser resistida, que el rechazo persistente al mensaje de Cristo tiene consecuencias reales. Hay una gracia, ¿no es cierto?, que está disponible y que es universal. Nosotros creemos en una gracia universal que está disponible para el hombre y para el ser humano. El hombre es habilitado a través del poder del Espíritu Santo que convence de pecado para que en ese momento esa naturaleza muerta pueda entender el mensaje de Dios. A algunos, ¿no le ha pasado a usted? A mí me ha pasado, a mí me ha tocado compartir en eventos evangelísticos, entregar el mensaje del Evangelio, y tú ves personas que están en ese momento al borde de las lágrimas, están así, luchando, y no entregan su vida a Cristo. Y lo podemos hablar, quienes no ha tocado entregar el mensaje del Evangelio, ver personas que están así y lo resisten, y nunca se entregan. Y están ahí y lo ven, tú los ves tocados por el poder del Espíritu Santo. Tú ves que ellos fueron convencidos de pecado. Ellos se dieron cuenta de su condición, pero aún así persisten y resisten el mensaje de Cristo. El Señor lo dice en Mateo 23:37, cuando habla del registro, en ese registro de lo que fue el lamento del Señor de Jerusalén. Dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos? ¿Cuántas veces quise? No quisiste. Habla del rechazo claramente frente a la evidencia que hubo, y en este caso hubo, del Mesías mismo en la tierra, al mensaje directo de Dios. Por tanto, en mi caso, yo no creo en una gracia irresistible. Creo en una gracia que sea irresistible, porque si pudieran resistir la palabra del verbo ahí en un discurso frente a ellos, claramente hay una resistencia humana a lo que es el mensaje del Señor mismo. Dios mismo estaba ahí. Por tanto, la palabra del Señor no vuelve vacía. Hay un rechazo o hay una aceptación del mensaje. Entonces vemos cómo el Señor utiliza frecuentemente en este discurso eso que tiene que ver con que no vas a poder seguir. Me habla claramente de lo que iba a ser el cambio de naturaleza que tiene que existir, que esa provisión espiritual viene del poder del Espíritu Santo. El hombre por sí mismo no puede tener fe, el hombre por sí mismo no se puede arrepentir. Quizás por ahí otra corriente teológica cree que el Señor pretransforma a esta persona, por así decirlo, por eso que entienden el mensaje del Evangelio y una cuestión que se produce ahí mismo. Nosotros creemos casi lo mismo, pero somos sinergistas, creemos que el hombre tiene responsabilidad humana de esto. ¿Por qué? Porque si no sería injusto el juicio de Dios. Porque el infierno no fue creado para el hombre.
El infierno fue creado para Satanás y sus demonios. ¿Para qué entonces el Señor crearía seres humanos que Él va a predestinar a juicio? No tiene que ver con eso. Y cometemos el error de ver todo esto en una línea bidimensional, con un inicio y un término. Y por eso muchas veces se equivoca la palabra predestinación, porque vemos esto como un inicio y un término. Tenemos que verlo de esta manera. Salir de eso y entrar a una cuadridimensión, donde el Señor no existe el pasado, no existe el futuro, no existe enero, febrero, marzo, abril, como lo vemos nosotros. En el Señor todo está pasando al mismo tiempo. Él es eterno, por tanto el tiempo no tiene frecuencia dentro de Él. Por tanto, si lo viésemos dentro de una medida física, no existe el 0 y el 100. Están todos en la misma línea. Por tanto, por eso es que el Señor habla en la revelación, cuando nos entrega un lenguaje en el que podemos entender, le dice al apóstol Pablo, predestinación para que nosotros entendiéramos que el Señor sabe de antemano los que van a ser salvos. Porque Él conoce todo. Para Él, un día es como 1000 años. Hoy es como ayer y como en 100 años más. El Señor no tiene el problema del tiempo. No viaja, no tiene una máquina del tiempo y anda para adelante y para atrás. No, el Señor ve el tiempo en una línea vertical. Lo ve así, no así como lo vemos nosotros. No lo ve en carácter horizontal. Dios no tiene problemas de días, de tiempo. Por tanto, el tiempo está en Él. El tiempo está en Él. Él es el tiempo. Él es la eternidad misma. Hablamos de la aceidad. Por tanto, Él en el mismo existo persiste dentro del tiempo. Él no tiene problemas de tiempo. Por tanto, lo que habla es una palabra para que nosotros entendamos que desde el principio el Señor sabe lo que son suyos. Y que obviamente nadie los va a arrebatar de su mano, porque obviamente hay una conducta transformadora del poder del Espíritu Santo cuando se realiza en el creyente. Y en eso sí creo firmemente que un creyente nacido de nuevo del agua y del Espíritu es muy difícil que caiga en una apostasía de poder alejarse del Señor, pero también hay casos. Por tanto, no debería ser una regla, no debería la mayoría de los creyentes que nacen del agua y del Espíritu volver atrás en totalidad, por así decirlo. Pero sí hay casos de apostasías graves y mostrados a través de la Escritura y que nos muestran que el pecado sí puede reversar, ¿no es cierto?, la labor que el Señor hizo, ¿no es cierto? Dice que vinieron, ¿no es cierto?, fue un endemoniado, fue limpiado, ¿no es cierto?, esa casa estaba limpia, después vinieron 7 demonios con otro con el que se había ido peores que él y vienen y hacen desorden, porque finalmente el ser humano puede voluntariamente renunciar, así como aceptó voluntariamente la gracia y la provisión de la fe para ser salvo, ir en contra de su Creador. Y lo vamos a ver, como lo dice en el libro de Apocalipsis, en la batalla de Armagedón, que muchos de los que van a estar viendo al Señor directamente sentado en su trono se van a querer rebelar contra Él. Por tanto, sí puede pasar, ver al Hijo del Hombre cara a cara, recibir su mensaje y oponerse a Él. Y la Escritura nos muestra en estos casos explícitos cómo en el verbo hecho carne, Dios mismo, la palabra viva, hace y genera aceptación y rechazo. Por tanto, versículo 35, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no lo hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Ellos creían que el Señor iba a tomar todas sus cosas y se iba a ir como por el rechazo que existía en Jerusalén. Él iba a pescar sus cosas y iba a predicar, ¿no es cierto?, a los griegos de la diáspora, a los judíos que estaban por ahí en la diáspora, o a predicarle directamente a gente que no era judía. Pero el Señor, ¿no es cierto?, no hablaba de esto, hablaba de su muerte, ¿no es cierto?, su resurrección y ascensión directamente al Padre. Por tanto, el Señor claramente no está hablando de eso. Y después, versículo 36, el último versículo dice, ¿qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y ahí donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Claramente habla después de lo que tiene que ver con aquellos que, entendiendo lo que pasó, no van a poder acceder de manera propia. Y esto no tiene que ver con el tema de que nosotros por nosotros mismos podemos acercarnos al Señor, porque no funciona así. El Espíritu Santo convence, ilumina y llama. Sin embargo, la persona debe aceptar esa gracia recibida, no para vencer salvación, sino para responder libremente al don divino, a esa provisión del llamado de salvación. La gracia, esa iniciante, sostiene y hace posible la respuesta al ser humano. No produce por sí mismo la capacidad salvadora, pero tampoco es tratado como un objeto sin voluntad. Hay que entender eso. El Señor, esa gracia provisional que nos da en el momento, se nos abre el entendimiento y el ser humano puede entender y toma una decisión consciente. Eso es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que en el llamado que el Señor hace al hombre, el hombre es despertado de su situación y él toma una decisión consciente. Por eso es juzgado, porque toma una decisión consciente. ¿Cuál es el pecado del hombre? Rechazar
el sacrificio perfecto del unigénito Hijo de Dios. Y esa decisión tiene que hacerse conscientemente. Por tanto, el humano es provisionado de esa fe, de ese momento de creer, de entender su realidad espiritual, y es donde el ser humano toma la mejor decisión o la peor decisión de su vida, o aceptar el llamado de Dios para salvación eterna o rechazarlo para condenación. Entonces hay que entender que la responsabilidad humana no puede quedar fuera de esta ecuación. Por tanto, Dios sería injusto para crear algunos para juicio y otros para salvación. La providencia divina, ¿no es cierto?, permite que esta universalidad de la misión esté disponible para nosotros como hijos de Dios. El Señor no vino solamente a Israel, vino a todo el mundo. Y lo vemos después cómo la iglesia expande el evangelio y se hace muy fuerte, sobre todo hoy día en los gentiles. La urgencia de la salvación. Todavía un poco estaré con vosotros, así como en el tiempo que el Señor estaba en carne, vivo, y Él era la voz viva del Padre. Hoy día la voz viva es el Espíritu Santo, y la gracia está disponible para la gente que no cree en el Señor, pero es por un tiempo. Sabemos que esto también va a terminar. La labor evangelizadora del Espíritu Santo también va a terminar un día, más temprano que tarde. Vemos para la mayoría de las señales cumplidas, sabemos que Cristo viene pronto. Por tanto, ese tiempo también se va a agotar. Y es donde nosotros tenemos que tener urgencia en cuidar nuestra salvación con temor y temblor, y también extender el reino de los cielos a otros. Y la posibilidad de endurecimiento, me buscaréis y no me hallaréis, no significa que Dios rehace al pecador sinceramente arrepentido. Es una advertencia contra la resistencia permanente a la luz de la salvación. Hay gente que juega con esto, resiste el llamado del Señor, y quizás cuántos de nosotros tuvimos en ese momento. Yo por lo menos estuve ahí siendo criado como cristiano, 6-7 años estuve alejado del Señor, y en ese periodo me resistía y yo sentía el llamado del Espíritu Santo. Y yo lo sentía y lo veía. Incluso a mucha gente se lo he contado que yo estaba en eso y estaba haciendo cosas, estaba tocando, tenía una banda que le iba más o menos bien, tuve 2-3 bandas que le iba relativamente bien. Y yo iba al baño, me lavaba la cara, me miraba al espejo y era como una cuestión que no podía soportar. Era una cuestión donde veía al Señor que me reflejaba y me llamaba. Y no, todavía no quiero. Por tanto, el hombre, yo puedo decir, por evidencia propia, donde uno resiste el llamado del Espíritu Santo a salvación. ¿Y qué puede pasar? Que puede ser que eso vaya generando, ¿no es cierto?, esto, como dice el libro de Romanos, este como endurecimiento, esta costra que empieza a caer sobre el corazón del hombre, de modo que ya no tienen después la capacidad de nunca más verlo, de nunca más sentirlo, de nunca más escuchar la voz del Espíritu Santo que está siempre llamando a salvación, a justicia y a juicio, ¿no es cierto? El ser humano es salvo por gracia. Esto no nos hace, como creen algunos, que el hecho de que nosotros creamos que el ser humano tiene una responsabilidad humana lo hace por sí mismo, o que nosotros tenemos, como por decir, algún grado de como que hacemos algo para que el Señor nos, digamos, nos hacemos como merecedores por el hecho de tomar una decisión. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que el Señor, en su misericordia, en su gracia, extiende este mensaje para el hombre para que nosotros demos el paso, y ahí nosotros vamos a tener la capacidad como creación divina, o aceptar la gracia y el perdón de nuestros pecados porque somos culpables, y aceptar ese llamado misericordioso y esa invitación de gracia del Señor, o rechazarla. Somos salvos por gracia. Esa gracia previniente antes que una persona crea, Dios ya está obrando. Dios ya sigue haciendo su propósito. Así que, ojo con eso. Hay que tener claridad de que el Señor siempre nos está llamando. La respuesta libre y responsable del ser humano es la que condiciona el plan final de Dios para nuestras vidas. La gracia no convierte la respuesta humana en mérito. Nunca la va a convertir en mérito. Creer no es una obra que compra la salvación. La fe es la recepción humilde del regalo de Dios. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bondades y misericordia. Señor, gracias por este pasaje que tiene cristología pura, Señor, y un montón de cosas que nosotros podemos entender también para ir comprendiendo cuál es nuestra labor como cristianos en el mundo. Gracias por todo lo que haces, Señor, por tu gracia y tu misericordia, por esa gracia derramada que nosotros creemos que es libre y está a disposición de todo el mundo. Señor, ayúdanos y convéncenos también a nosotros, fortalécenos y prepáranos
para la extensión del Evangelio, Señor, donde nos toque estar, sea aquí, sea en cualquier lugar, Señor. Haz con nosotros lo que tú quieras que nosotros hagamos, Señor. Convéncenos, Señor, de tu propósito. Abre puertas, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo y danos convicción y claridad para ejercer el ministerio al que tú nos llamaste. Gracias por todo lo que haces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.